originarios, escaños reservados. ¿Cómo está, Elisa? Muy buenas noches. Un Mari, la miel, Mari. Meca le cafuninche. Les saludo con muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta declaración de los 34, ¿es una condición para que la Convención Constituyente funcione o es una declaración de principios? ¿Qué fue lo que hicieron? Es una declaración que expresa voluntad de quienes nos nombraron a nosotros constituyentes, que define y que en el fondo nuestra intención también es, por un lado, hacernos cargo de ese diagnóstico que es evidente. Todo lo que ahí se dice es parte de la realidad donde tenemos que trabajar la Constitución. Por lo tanto, son condiciones que se tienen que mejorar para poder trabajar dentro del proceso. Y por otro lado, manifiesta la voluntad de cambiar en el fondo la norma que se puede adaptar a esa realidad. No es que es nuestra voluntad que creemos que pueda ocurrir, de que podamos ampliar los límites también para hacer el proceso congruente. Sí. Ahora, Elisa, la liberación de presos, el tema de la expulsión de los migrantes, todos esos temas que ustedes ponen como garantías democráticas son parte del quehacer del Poder Judicial. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Convención Constituyente podría exigir situaciones como esas? Lo que pasa es que el Poder Constituyente del cual nosotros nos hacemos cargo nace de la soberanía del pueblo. Y ese pueblo es el que está afectado. El tema de los presos de la revuelta, por ejemplo, hay casos arbitrarios ahí que no tendrían por qué seguir presos. Y la situación de que a ellos los llevó a esa situación fue por el proceso mismo de lo que implicó el estallido social, producto del estallido social. Entonces, necesitamos que se haga justicia de una manera amplia. El tema de la constituyente es un acto de justicia para el pueblo, para responder a sus derechos. Y los derechos de esa parte del pueblo han sido vulnerados. Entonces nosotros no podemos empezar a trabajar la constituyente teniendo ese problema ahí. Pero, Elisa, ahí se puede dar un choque de poderes, porque, le insisto, son temas que ve el Poder Judicial. Eventualmente hay otros que también pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué la Convención Constituyente? Lo sabemos, pero también hay una acción política ahí. Ellos están presos por una situación política. Perfectamente se puede cambiar, la voluntad de la situación ahí es política. Ejerce el Poder Judicial, pero el hecho es político. Ahora, ha habido algunos cuestionamientos. Por ejemplo, hoy día la presidenta del Senado, Yasna Proboste, recordó que el mandato de la Convención es escribir una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco, y lo que establece la reforma son algunos principios en los cuales se mueven. Entonces, que en el fondo se estarían cambiando las reglas precisamente por las cuales ustedes fueron electos. ¿Qué se le responde a ese cuestionamiento? Lo que pasa es que no es solo el mandato nuestro, es hacer el cambio de la Constitución, cambiar la Constitución. Y yo hablo por el tema mapuche, por ejemplo, para ser más precisa. Y no es solamente instalar principios. Necesitamos instalar la situación de las naciones preexistentes. Necesitamos instalar qué significa el Estado plurinacional y todo lo que implica la reparación histórica. Necesitamos instalar el tema de los derechos individuales y los derechos colectivos de las naciones originarias. Necesitamos instalar la institucionalidad, que implica la plurinacionalidad, establecer garantías constitucionales para el pueblo. Y esto todo en un contexto para un gobierno, un autónomo mapuche. Entonces, el mandato es mayor de lo que ella sostiene. Sí. Ahora, esos temas son perfectamente legítimos dentro del mandato de la Convención. Si el problema o los cuestionamientos surgen a partir de
no respetar las reglas que se fijaron para la Convención Constituyente. Lo dice, por ejemplo, también Agustín Esquella. Dice, esto se realizó en el marco de reglas y hay que respetarlas. Él no está de acuerdo con esta declaración. Y es ahí donde yo le planteo por qué la Convención Constituyente ahora podría cambiar las reglas por las cuales fue creada. Yo creo que es importante en ese contexto responder a la realidad. ¿Y cuál es la realidad de la población de Chile, de la sociedad chilena? Una minoría determinó esa regla, todos lo sabemos. Y se votó por el cambio de la Constitución y el 80% estuvo de acuerdo con su voto para hacer el cambio de la Constitución. Y el cambio profundo que requiere la Constitución requiere condiciones que garanticen los derechos de los pueblos. Y sobre todo la participación, la decisión, la voz de los pueblos. Entonces, nosotros no podemos legitimar, hacernos cargo de una normativa que no refleja y que no da el ancho para hacer los cambios profundos que nosotros necesitamos. Entonces, se usa el discurso diciendo de que eso es lo más democrático, pero la democracia la definen también la mayoría, la soberanía del pueblo. Y todos sabemos que ese acuerdo no fue democrático. O sea, los menos democráticos fueron los que establecieron ese acuerdo. Ahora, Elisa, se ha planteado también la regla de los 2/3, donde hay ciertas coincidencias, diría yo, por ejemplo, con el Partido Comunista. Ellos no fueron invitados a esta declaración. ¿Por qué no fueron invitados? ¿Se podrían sumar después? Lo que pasa es que yo no te puedo hablar de la declaración, porque ahí están las voces de los 34 que ahí hablaron. Yo te puedo decir, mira, hablar de mi decisión y de mi condición de constituyente electa por la vocería plurinacional. Nosotros nos llamamos vocería plurinacional. Entonces, recibimos la invitación y fuimos, yo participé. Y es una carta todavía abierta incluso para que más personas, si quieren, me imagino que también pueden incorporarse, no hay nada cerrado ahí. Ahora, Elisa, ¿y está en duda también, por ejemplo, el plebiscito de salida, que es otra de las reglas fundamentales del acuerdo del 15 de noviembre, o eso para usted también, eso estaba firme? El plebiscito de salida son temas que aquí no hay nada previamente concebido. Yo creo que esa interpretación también se tiene que realizar. No se está colocando ninguna traba al proceso, sino que se están colocando los temas que son importantes, sobre el cual necesitamos un planteamiento, una claridad, una transparencia. Entonces, no hay duda del plebiscito de salida. Lo que sí se está diciendo aquí, tenemos que conversar estos puntos. Eso es lo que se está diciendo. Muy bien, Elisa Loncón, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias a ti, que esté muy bien. Revisamos.